Ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ya, hasta ahí entonces, hasta el 37. Largo estado para el que no podía leer. Como no, la lectura hace falta. No leen, hay que leer para poder seguir aprendiendo la lectura. Yo me hacía acordar del hermano Aníbal. Él también, Eliseo, no podían ni leer. Y ellos aprendieron a leer en la Biblia. Cuando se lee un libro, lo aprendes a leer. ¿Sí? Y es importante pronunciar bien las palabras, respetar el punto y coma, respetar el punto aparte, respetar los signos de interrogación para poder entender lo que se lee. Es importantísimo, ¿verdad? Bien, aquí hemos leído entonces una porción del texto en donde se dice de la tsunamita y su hijo que murió. Como ustedes pueden ver en la historia bíblica, la tsunamita no tenía hijos. Sin embargo, el poder de Dios actuó para que ella tuviera un hijo. Claro, tenía marido. Entonces, bueno, tuvo un hijo. Pero todo está programado por Dios, proyectado por Dios. Murió el hijo después, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros podemos ver aquí en el texto. Murió el hijo después. Fue en busca, la madre del niño fue en busca ¿de quién fue? De Eliseo, ¿no es cierto? Eliseo pues le mandó a Giesi, a su criado, para que vaya y ponga su báculo sobre la cara del niño, pero no despertó, no dio resultado, tenía que ir mismo, eso ya Dios quiso y así permitió Dios que vaya él mismo. Ya fue él mismo y pues hizo varios intentos y luego le devolvió la vida a Dios al niño. Ya. Y es así como se nos cuenta en esta obra de un milagro de grande misericordia que hizo Eliseo para con la tsunamita, de levantar de entre los muertos al niño que ya había perdido la vida no sé cuántas horas, pero definitivamente Dios lo volvió a través de Eliseo vivo otra vez a la tsunamita, su madre. Ya. Les decía que este es uno de los milagros que hizo Eliseo delante de la tsunamita. Y eso se cuenta el día de hoy en las historias bíblicas, para que todos reconozcamos definitivamente de la existencia del Dios divino, poder de Dios y de los hombres de Dios que actuaron fielmente, profetas de Dios que actuaron fielmente, que hicieron grandes obras de misericordia. Claro, Dios hizo después de todo, pero que están escritos para que tengamos fe, porque las historias bíblicas lo que nos pueden proporcionar es fe, es conocer más a Dios. O sea, cuando leímos una historia bíblica, tenemos para poder entender, tenemos que como que estamos en el lugar. Tenemos que estar leyendo como que estamos ahí. Ahí vamos a entender. Por eso siempre digo, las historias bíblicas no se leen como cualquier libro. Y aún así, muchas veces si alguien lee, hace muchos años yo recuerdo que se leía novelas. Y bueno, a las mujeres siempre les ha gustado leer más las novelas, no a los hombres tanto. Bueno, sí nos ha gustado algunas cosas de hombres como Calimán, por ejemplo. Me gustaba leer Calimán. Ya. Pero en el caso en este caso, por ejemplo, las historias bíblicas deben leerse así con tanto acierto, digo, como que uno está viviendo, está mirando, en ese rato está ahí, en ese lugar. Por ejemplo, cuando leímos, por ejemplo, las historias del pueblo de Israel, ya, como que está ahí, como que está en el pueblo de Israel. O sea, no necesita ir a Israel, allá en el lugar que ya no existe, en el lugar que era al principio, que ya no existe su población como era al principio. Pero ahí está escrito, para que usted tenga que ver ahí, o sea, ir al lugar ahí, para poder entender
lo que quiere decirnos Dios. Ya, bueno, entonces es así como se debe leer. Pero uno de los milagros que nosotros nos damos cuenta aquí de Eliseo y de misericordia es levantar de los muertos al hijo de la tsunamita, como ya acabamos de ver. El quitar la muerte del potaje de Segunda de Reyes. ¿De qué se trata? Está en Segunda de Reyes 4:38 al 41. Más adelantito. A ver, 4:38 al 41. A ver, lea, Antonio. Un poquito ya. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para montes. Halló una como Parramontes. Parramontes. No, es Montes. Montes. Y de ella, ¿Es algún como animal del monte o qué? ¿O hierba? no, es hierba. Hierbas dice. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Y entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal. Hasta ahí nomás. Sí. Ya. Entonces aquí está otro milagro de los que hizo Eliseo. Ya, ahora la pregunta muchas veces, bueno, son cosas que, ¿cómo les digo? Son cosas, en cierto sentido, muchas cosas que parecen sencillas, pero que también tienen profundo significado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una mujer salga al campo a recoger algo y lleve algo que era dañino? Pero nótese claramente que dice que era en tiempo de hambre. El verso 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Entonces, cuando hay hambre en la tierra, no sé si ustedes hayan pasado alguna vez, pero yo sí he pasado. En ese tiempo estaría de ¿cuántos años estaría? Creo que estaría de unos 7 años o tal vez 6 años, uno ya se acuerda, así como la Aileen. ¿Cuántos años tienes, Aileen? 8. Ya, 8 años. Entonces ya uno se acuerda ya. En el tiempo de la sequía en Loja. Y ahí era triste. No había, ustedes miraban, árboles no habían con hojas verdes. Lo que miraban eran secos, sin hojas los árboles. Ya, polvo. Los caminos eran polvorientos. El sol y viento. Eso era. Sol y viento. Las quebradas. La quebrada, por ejemplo, una quebrada que se llamaba, yo creo que sí les he comentado eso. Una quebrada que se llamaba Tres Quebradas. A ver, no sé. ¿Cómo se llamaba, Gloria, la quebrada que va? Tres Quebradas. Ya, así era el nombre hasta la vez. Y se secó. No había agua, no corría agua. Los animales se morían. Ya, sí, los animales se morían. La única agua que quedaba era en el río Puyango. Ustedes hayan escuchado, el río Puyango nace entre las estribaciones, diría, de las ciudades, mejor dicho. Entre Zaruma y Portobelo, por ahí nace. O sea, de ahí nace precisamente el río Puyango. Y eso es lo que había agua, más bajo que el nivel del agua. Entonces no había agua, la sequedad. Y no había que comer. Nadie podía sembrar nada porque no daba nada. No había agua. No había agua, no había lluvia, no había nada. Era sol y viento, polvo. Las carreteras, yo me acuerdo en ese tiempo allá no eran asfaltadas, no eran lastradas. Que se hacía la carretera y quedaba. Entonces en tiempo de verano se hacía polvo, que si usted se metía ahí,
por donde pasaba la llanta del carro se llenaba de polvo casi hasta la rodilla, no estoy exagerando. Tiene que esquivar porque el polvo quema en el tiempo de verano. Polvo tremendo. Entonces no había nada. No sé si la Mélida se acuerda de ese tiempo. Pero ese tiempo era triste. Entonces ahí vivía todavía mi hermana la Agripina. Ella estaba jovencita, me acuerdo. Mi mami salía a comprar algo hasta para poder hallar alguna cosa en la ciudad porque ya no había nada que comprar también. Y no había ni plata. Y como quiera conseguían por ahí creo que unas 2 o 3 libras de maíz. Eso venían a la casa y la cocinaban. Y nosotros con hambre un montón de hijos, siempre hemos sido bastantes. Entonces, medio cauco, el mote, cauco se llama medio cocinado, se comía, nos comíamos. Ya. Entonces, es para decirles, para poder entender que esta mujer que también estaba en época de sequía, en época difícil, había de hambre, y se fue al campo, dice, ella fue, dice, al campo, a recoger algo para ver si podía encontrar algo para poder, y cogió lo que había. Entre ellos, pues, cogió algunas cosas, unos vegetales que han sido venenosos, pues, ¿no? Venenosos. Y llevó. Y resulta que cuando se dieron cuenta, creo que nadie se murió todavía, pero cuando se dieron cuenta, esto era venenoso. Alguien se dio cuenta. Y entonces ahí, ¿qué hizo Elías? Es la pregunta. ¿Qué hizo Elías? Elías mandó que se ponga se esparza un poco de harina sobre la olla, y eso fue. Pero también tiene algo importante aquí. Esas lecciones parecen tan sencillas, pero tiene importancia, o sea, es de mucha importancia. Porque imagínense, cosa tan sencilla, esparcir harina, para dar credibilidad de que la harina vaya a resultar en definitiva en lo contrario un buen potaje. Algo venenoso que resulte en lo contrario de un potaje venenoso, cambia a ser un buen potaje. Nadie lo hubiera querido hacer. Nadie lo hubiera querido hacer. Pero aquí lo hicieron. ¿No es cierto? Pero eso nos indica que cuán importante es obedecer los mandamientos de Dios. Ya. Si alguien, por ejemplo, supongamos un ejemplo yo pongo. Alguien diga, pero que este bautismo para bautizarme en el agua ahí, en esa agua que está sucia, que no podré, yo me voy a bautizar solito aunque sea. Pero no, ahí puede bautizarse. Y hágalo, obedezca. Porque eso le libera de los pecados Dios, así ha prometido Dios. ¿No? O sea, dar credibilidad a lo que Dios dice. ¿Ya? O sea, los mensajes de Dios están ahí. Las lecciones de Dios están ahí. Lo que Dios habla a través de las Escrituras, por medio de los profetas, santos profetas, por medio de los milagros que hicieron. Lo que nos cuenta ahora no son sencillos, o sea, no son cosas así, por el estilo, para contar una historia y pasa por desapercibido, sino que también tiene lecciones para nosotros, ¿no? Saber que cuán importante es obedecer a Dios, y ellos obedecieron a Dios, obedecieron al profeta, a Eliseo. ¿Y luego qué pasó? Se solucionó el problema. O el profeta, Dios lo mandó, que se esparza la harina en la olla, y pues todos pudieron comer. ¿Ya? Nadie murió en época de sequía. Y aunque sea en época de difícil momento, a nadie Dios deja en el momento difícil, Dios lo abandona, sino que Dios en el momento aún más difícil, Dios echa la mano, echa su mano. Y de eso estamos también aquí, pues yo puedo estarles contando de la sequía porque Dios echó una mano. Pues. Puedo estarles contando la historia de la sequía de Loja, a lo que yo me acuerdo, ¿no? Porque no era tan fácil sobrevivir en ese tiempo. Mucha gente, muchos niños murieron, y ya pues Dios extendió la mano para cada uno de nosotros, y de eso estoy contándoles ahorita todavía aquí. Han pasado ya muchos años. ¿Ya? Entonces, otra obra de misericordia, de un milagro de misericordia de Dios a través de Eliseo. Ya.
Y así nos sigue. Mucho más de eso, lo que les acabo de contar, mucho más tiene que ver toda historia bíblica, ¿no? Como les decía, las historias bíblicas tenemos que contarlas, si las contamos a los niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que sea, contarles como que estuviéramos ahí, como que estuviéramos pasando el momento, para que ellos puedan tener credibilidad de la historia. Y si yo no les cuento así, pues no, poco y nada van a creer en la historia, poco y nada van a reconocer un Dios divino, ¿no? Ya, eso es lo que hizo Dios. Ahora dice ahí, también dice, el multiplicar los panes para la gente, Segunda de Reyes 4, 42 y 44. Segunda de Reyes 4, 42 y 44. Vamos a ver qué pasó ahí. Ya leímos, creo que sí, no. No la leí. 4:44, ¿no? 4, 42. 42. Vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Ya, gracias, hermano. Como ustedes pueden ver, aquí se cuentan dos historias. La historia del potaje envenenado que mandó Eliseo a poner harina, esparcir harina. Y la otra historia es la historia de la multiplicación de los panes para dar alimento a mucha gente. Dice ahí 100. 100 personas. Sí. En el Nuevo Testamento dice que dio de comer Jesús a 5,000 sin contar mujeres y niños. 5,000, 3,000. Ya, 5,000 o 3,000, no me acuerdo bien. Bueno, ya le puse 5,000. Ya. 3,000, una parte, pues otra parte. Ya, entonces así Dios lo hizo. Y por ejemplo aquí hay otra historia, ¿no es cierto? Y eso es lo que hizo Eliseo. ¿Sí? Entonces, si bien habían reyes en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando, si habían reyes que abandonaron precisamente las leyes divinas, pero habían profetas, y ellos estaban para enderezar el camino, ellos estaban para dar luces al pueblo, ¿sí? Para que cada persona reconociese que existe un Dios divino. Lamentablemente en todo tiempo han sido perseguidos los cristianos y especialmente aquí los profetas, ¿sí? Pero jamás Dios dejó abandonado a su pueblo, ¿sí? Y todavía por eso todavía también existe la iglesia de Cristo, ¿ya? Pero miremos otra providencia de Dios, la misericordia de Dios aquí a multiplicar los panes, como acabamos de ver. También Eliseo también hizo otra obra de misericordia, igualmente por el Dios divino, de sanar la lepra a Naamán, Segunda de Reyes 5. Vamos a leer una parte porque creo que es del 1 en adelante, termina hasta el 27. Se puede leer todas las historias, tenemos todo el tiempo necesario de leer, aunque si nos pasamos leyendo esta vez historias bíblicas, que es importante. Vamos a leer todo el capítulo. 5. A ver, ¿alguien va a leer? ¿Usted, hermano? Yo puedo leer, voy a leer. Bueno, puede leer usted hasta la mitad. Yo voy a leer hasta el 15 y de ahí me ayudan, ¿Ya? Ya dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás que por ella yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfara, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí, pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le Que no lo aceptaré. No lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrendas sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar a él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio. Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibir. Y le dijo: ¿va todo bien? Él dijo: bien, mi señor. Me envió a decir: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas
te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que le llevasen delante de él. Les leo 24. 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ya, pues aquí otra historia en la que actuó Eliseo, el profeta de Dios. Sí, la historia también tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros y también igual esta historia se la debe contar a los niños, también se la debe contar a los niños, a los jóvenes, a todos, hacer leer para que ellos puedan entender, los que ya saben leer al menos. Es importante. No les va a gustar leer. Entonces, como pueden ver ustedes, si ya la han leído, solamente ahorita para recordar, Eliseo y Naamán. Eliseo, pues el profeta de Dios. Y Naamán era el jefe, un general del ejército de los sirios. ¿Ya? O sea, estamos hablando de la parte del norte de Israel, los sirios. Y luego, luego le mandaban una carta también al rey de Israel. El rey de Israel no tenía conocimiento del profeta de Dios. Le hicieron saber de que había un profeta, o se hizo conocer que era un profeta. También era conocido Eliseo. También esto era importante también porque se conocía. Y le hizo llegar el mensaje a oídos del rey de Israel para que lo envíe a él y verá que hay profeta de Dios en Israel. Y ahí fue así. Pero ahí está, ¿no? La arrogancia y la prepotencia muchas veces del hombre, llegando a Naamán. Él, ahí lo dice la historia, quería que apareciera como un gran personaje que llegaba y que saliera el profeta y le dijera ahí, invocando el nombre del Dios Todopoderoso, y le sanara, ¿no? Así quiere el hombre, siempre piensa así, ¿no? Y cuando no es bien recibido como él quiere, no le gusta. Entonces, que no le gustó tampoco. Pero ustedes ven, aquí se fue, ¿no? Se fue mejor. Ahí fue diciendo, bueno, y los ríos de Damasco no son mejores que estos ríos. Aguas de Israel. Más limpias. Él pensó así, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿quiénes le hicieron recapacitar? Hay alguien que intervino, ¿no es cierto? Que eran los siervos de él. Pero Señor, si algo no es tan difícil. No es tan difícil lo que te mandó el profeta. ¿Por qué no lo haces? A ver si sale cierto. Hazlo. Y lo volvieron a hacer reaccionar, recapacitó y volvió. Y se metió 7 veces, se zambulló 7 veces en el río. ¿Qué río era? ¿Ah? Jordán. El río Jordán, ¿no es cierto? Ya, se metió 7 veces en el río, ¿no es cierto? Y a la 7ª vez que salía ya, él se vio que estaba limpio. Dice que se volvió la piel como de un niño. Quedó limpia la lepra. Ahí está. Eso también tiene mucha enseñanza para nosotros. Como la sencillez, la humillación hacia Dios
de cómo querer y tener toda la intención de obedecer las cosas de Dios para ser salvo. Los incrédulos, si miraran aquí esta parte y se pusieran bien a la expectativa de escuchar detenidamente la historia, pudieran dar credibilidad a las cosas de Dios. ¿Sí? Miren, no son mayores cosas. O sea, como les digo, no pensemos que como ser humano yo merezco más cosas de Dios. No, otras cosas mejores que diría, ¿no? Pensemos en la sencillez, en la humillación hacia Dios. Porque el hombre o cualquiera que sea, que se humilla ante Dios, reconoce que es pecador y solicita a Dios el perdón de sus pecados. Ya, y obedece a sus mandamientos, por más sencillos que le parezcan, pero ahí está las grandes bendiciones de Dios otorgándole el perdón. Como les dije antes, por ejemplo, el bautismo. ¿Ya? Porque en el bautismo, ¿por qué les digo el bautismo? Porque en el bautismo está el perdón de pecados. Si una persona no se bautiza, ¿qué le pasa? No recibe el perdón de pecados. Pero si una persona se bautiza, entonces recibe el perdón de pecados, porque en el bautismo está el perdón de pecados. ¿Ya? Y en general en todo lo que es obedecer a Dios. ¿Ya? Pero miren, ahí está la ambición, la ansia, ¿qué más podemos decir? Ahí el profeta de Dios no lo hizo por plata, no lo hizo por nada, ¿no? No dijo, le ofreció muchas cosas buenas que visiblemente podían ser cosas atractivas como le apareció a Giesi, pero no la recibió, ¿no? Porque la palabra de Dios no se vende, ¿no? Por oro o por plata, no es por eso, ¿no? Entonces también tiene que entender cada individuo. Pero aquí está Giesi, ¿no? Lo que quien deseaba, codició las cosas. Está para entender que ese pecado también es drástico y le acaba al individuo, al ser humano, ¿no? Y fue corriendo tras Naamán y le dijo, bueno, le mintió. En el verso 22 está la mentira que hizo. Mi Señor me ha mandado que, por favor, a decirte que le des porque llegaron unos jóvenes del monte Efraín y que des algo para los jóvenes. Y era mentira, ¿no? Él recibió, pero ¿qué le costó esto a él, habiendo recibido? Porque este hombre Naamán, sintiéndose agradecido, no le podía haberle dado todo lo que llevaba, porque estaba agradecido, muy agradecido, y también debemos ser agradecidos con Dios, ¿sí? Y eso significa también el agradecimiento con Dios, esto que le ofrecía también a Eliseo de parte de Naamán. Él estaba agradecido, y cuando llegó Giesi a ese lugar que lo siguió para pedirle tal cosa, entonces estaba el agradecimiento a Dios que estaba en él y que estaría siempre, porque sí prometió delante de Eliseo, dijo que ahora obedecerá y siempre rendirá culto y homenaje al Dios del cielo, al Dios de Israel. Y por eso dijo, acuérdense que hay unas palabras que dice él, ¿no es cierto? Que dice, perdóneme, oh Dios, que cuando mi rey se inclinare ante el ídolo de Rimón, yo pues en ese momento, y si él se cogiera de mi hombro y yo también tuviera que inclinarme, Dios me perdone a mí, sabiendo que él reconoció a quién era el verdadero Dios, ¿no? Eso, porque él no lo estaba haciendo, lo hacía más bien porque, bueno, tenía a alguien quien servir, en este caso, al rey, ¿ya? Pero en su corazón estaba el Dios que le salvó, ¿ya? Y eso, pero volviendo otra vez a Giesi, ¿quién se opone contra Dios? Todas las cosas de Dios quedan al descubierto. Es decir, el pecado que cometiera el hombre está al descubierto de Dios. No hay cosa escondida para Dios, ¿no? Y pues le descubrió a Dios. No es que le descubrió, sabía Dios. No es que le descubrió, sino que sabía Dios. Por medio del profeta Eliseo. Sabía Dios, él puso en la mente de Eliseo esto y Eliseo descubrió esto, porque Dios actuaba.
¿ya? En Eliseo. Entonces descubrió y luego ustedes ven aquí que por todo lo que había hecho hubo una sentencia de juicio. Es que la lepra de Naamán le pasara a él. Ese era un milagro de juicio. ¿Ya? Y así fue, quedó leproso. Eso, símbolo del pecado, significa el pecado cometido, ¿no? Porque él cometió un pecado, después de todo. Ese entonces fue una de las cosas que nos dice también, nos cuenta la historia bíblica. Y otra, lo que vimos también, sí leímos me parece también, o yo leí solamente, el hacer rotar al hacha. No leí. No, Ya, vamos a leerlo entonces. Segunda de Reyes 6, 1 al 7. Sí, sí, eso es. Pero, sí, Sí, pero vamos a leerlo. Sí, dice así. sí. Jesús. Yo le doy espanto. 6, 1 al 7, 7 versos. Ya, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Hasta el 6, Hasta el 6. hasta el 7. 7, es el 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo pegar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ya, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, este es otro milagro más que hizo Eliseo. O sea, él, según la Biblia, él se dedicó a hacer milagros. Varios milagros que nos cuenta la Biblia. Y los hizo es con el fin de que todos pudieran reconocer que había un Dios en Israel. O sea, Dios actuaba había un profeta en Israel. Y el Dios del cielo es el que actuaba en él. Para que reconociesen así, porque la gente que vio pudo reconocer que Dios es el que actuaba. Ya. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar de los que estaban ahí trabajando que una hacha tenga que aflorar a la superficie del agua? Pues, si usted mete un hierro en el agua, se hunde, pues. Se va hasta el fondo. No lo encontrará, lo dejará ahí perdido ya porque no encuentra. Pero el profeta de Dios hizo aflorar a la superficie del agua el hacha. Otro milagro más. Y así, ahí también está a ver, otro milagro más está el conducir a los sirios a Samaria y el enviarles de allí de manera bondadosa, habiéndoles dado de comer. Segunda de Reyes 6, 8, 23. 6, 8, 23. 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos, les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a ponerlo
aprenderlo. aprenderlo, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Verso 14 dice: Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Hasta el 23? Hasta el 23. Ya, voy a leer una partecita más, desde el 18 en adelante. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Así respondió al profeta, el rey, ¿no? Y él les respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Le preguntó al rey, ¿no es cierto? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. O sea, este fue otro milagro. O sea, para darnos cuenta cómo es la paz. O sea, en el otro punto nos damos cuenta aquí claramente que el conflicto con conflicto no se resuelve. ¿Sí? Pero ellos venían con motivo de guerra, armados, ya. Pero cuando encontraron paz, ellos todos se volvieron en paz. O sea, la guerra no había. Ya. Y es otro de los milagros de misericordia de Eliseo que hizo. Porque ¿cómo hizo, no es cierto? ¿Cómo hizo? Miren, es una historia muy importante. Ya Dios intervino, claro que sí.
ya lo llevó a la ciudad de Samaria, ya les dio de comer. El rey, bueno, preguntó, claro, un rey que también seguramente era obediente, porque preguntó al profeta. Él dijo, no los mates. Y le preguntó, ¿no es cierto? Le hizo un ejemplo también. Ya, solo denles de comer. Ya. Y ellos se sentían como algo fortalecidos más bien al mismo tiempo. Confundidos, dice. El texto bíblico también dice confundidos, porque bueno, ¿cómo es que nosotros nos tienen por enemigos y estos nos dan de comer mejor? ¿Y cómo es eso? ¿No? Y eso. Pero no en todos los casos fue así, ¿no? Que en la Biblia, digamos, Claro, en este caso fue así. porque digamos en los filisteos era muerte segura, ¿no? Y otras que vemos historias. Claro, por ejemplo, en el caso de los filisteos sí. Pero también aquí también hay que reconocer que el profeta Eliseo era un hombre fiel a Dios. Y Dios lo cogía a Eliseo para hablar a través de él. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, que también dice que eran jueces, dice la Biblia. Gedeón, ¿cuál más? Hay algunos. Pero ellos también eran, como le digo, enviados de Dios, pero también desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. En el caso de Sansón, por ejemplo, también era hombre de Dios, pero desobedeció a Dios. Y le sucedió lo que le sucedió, pues. Ya, entonces, al conducir a los sirios a Samaria, sin haberles acontecido nada, y al enviarles de allí de manera bondadosa, dándoles de comer otra vez de regreso a su rey. Miren lo que pasó. Hasta ahí nosotros nos damos cuenta de lo que hizo Eliseo, de las cosas que hizo Eliseo. Obras de misericordia, milagros, juicio, eso es lo que hizo Eliseo. Y sus predicciones, porque también hizo predicciones, ¿sí? O sea, lo que acontecería más adelante. Por ejemplo, siguiendo más adelante, ya tenemos una predicción de Eliseo, que la abundancia en Samaria hambrienta. O sea, habría un momento de hambre. Bueno, ya hubo. Pero ¿qué dice el texto? Vamos a leerlo mejor. Está en 2 Reyes 6:24 y el 7:20. 6:24 vamos a leer. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió al sitio de Samaria. Y sitió a Samaria. 7:20. Y el 7:20. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Ya, ahí está. Ya, cuando dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió todo su ejército. Estamos hablando de la parte del norte de Israel, ¿no es cierto? Estamos hablando de la parte del norte. ¿Sí? Ya. De la parte del norte de Israel, Samaria, con su capital Samaria. Ya. Entonces dice que reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Rey de Siria sitió a Samaria. Ya. Y hubo gran hambre, dice el verso 25, dice, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata.
y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío, rey de Israel. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo. Aquí es cuando hay un caso de... bueno, voy a leer. Ella, da acá, respondió, da acá a tu hijo y comámoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. O sea, era tanto, o sea, aquí se cuenta lo de la hambruna que había en Samaria. Porque hubo tanta hambre en Samaria que no había que comer, en otras palabras. Es una historia también que debemos leerla. Es larga la historia. Está hasta todo capítulo 7. Es una historia estremecedora porque se comían a los niños. Era tremendo. Ya. Bueno, lo que puedo decir y lo que podemos decir que en todas esas historias que hemos leído hasta aquí, hay predicciones luego del profeta Eliseo, como lo de el hambre en Samaria, la advertencia a la tsunamita del hambre de los 7 años, la crueldad de Hazael hacia Israel, la entrevista de Joás y el anuncio de la victoria sobre Siria. También son predicciones que dejó diciendo que había ya hecho Eliseo. Y ya luego, después de eso, ya vimos finalmente la muerte de Eliseo. El contraste entre Elías y Eliseo se ve ahí ya en la otra parte, ¿no? Otra parte, o sea, aquí se ve, eran bastante semejantes, pero no eran los mismos. Elías y Eliseo. Es como por ejemplo en el caso de lo que dice en el Nuevo Testamento Elías y Juan Bautista. No eran los mismos personajes. No eran los mismos personajes. Juan Bautista, pues, era Juan Bautista. Y Elías fue el profeta Elías, ¿no? Ahora que las palabras y los hechos de Elías nos recuerdan de Juan Bautista, los milagros de Eliseo apuntan a Jesús. Eso tiene que ver, sí, cierto. Apuntan a Jesús. Hay un texto, hermano, perdón, de Hebreos 1. Cuando dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Sabemos que, por ejemplo, las historias que hizo Eliseo, o sea, son la manera como Dios obró para mostrar las cosas, que habla de otros tiempos. Las de Eliseo, que estamos hablando del tiempo de los reyes o de los jueces. Entonces, o sea, aquí el libro habla de los tiempos que han pasado, pero están ahora, ya como dice, ya ahora. O sea, todas las historias que encontramos, tanto de Eliseo, de Elías, todos ellos tenían como principio, como les decía, darnos una enseñanza importantísima. Darnos fe en el Dios del cielo, porque apuntaban a lo que hizo Jesús. Apuntaban, porque a eso va. Apuntaban a lo que hizo Jesús ya en el Nuevo Testamento, mirando en el Nuevo Testamento.
sea, Eliseo, el siervo del Dios divino, Elías, el siervo del Dios divino, y Jesús, el Hijo de Dios, ¿ya? El Redentor, el Salvador, ¿ya? De esa manera. Entonces, todos ellos tienen importancia porque apuntaban a lo que hacía Jesús y lo que hizo Jesús, para darnos, porque las historias, por ejemplo, de Jesús en el Nuevo Testamento tienen toda la intención de darnos fe en el Dios del cielo y conocer así al Dios divino, el carácter del Dios divino, porque no es de otra manera. Es únicamente así para conocer al Dios divino, ¿no? Por eso, dentro de todas estas predicciones que hubieron, bueno, ya aquí hablando ya de Eliseo, de cosas que tendrían que acontecer, acontecieron. Ya acontecieron a su debido tiempo, y también se nos cuenta de la muerte de Elías, pero todas estas cosas que acontecieron, como digo, tanto Eliseo, que hicieron Elías y Eliseo, siempre apuntaban al Mesías, al Cristo Jesús, al Hijo de Dios, ¿no? Eso, o sea, porque todas las historias tienen como principio darnos fe, darnos la enseñanza básica, si se quiere decir, de encontrarnos con el verdadero Dios, ¿no? O sea, no se contaba la historia de un profeta así porque sí, o sea, tampoco está escrita como por algo así insignificante, pero todas las cosas que están escritas, que antes se hablaron de los profetas, como encontró usted el texto, que se hablaba de los profetas, hoy se habla por medio de Jesucristo, ¿ya? Si bien antes, ahora es el Evangelio de Jesucristo, y tenían que dar credibilidad a lo que decían los profetas, ¿ya? Para ser salvos, para librarse de las enfermedades, en el caso de Naamán, por ejemplo. Hoy también, nosotros, para librarnos de la enfermedad que más asedia al individuo, al ser humano, del pecado, es creer a Jesús y obedecerle a Él, ¿ya? Para ser salvo del pecado, liberado de la condición pecaminosa que asedia al hombre en esta vida, ¿ya? Y que por consiguiente llevaría a esto, pues, a la muerte eterna o al infierno, ¿ya? Todos los que no obedecieron, por ejemplo, en el caso nomás ahí, en el caso de Naamán, que no quería obedecer al profeta, no sanarían, pero recapacitando y habiendo alguien que le hacía recapacitar y volviendo y metiéndose en el agua 7 veces, se sanó. Hoy también, en el Nuevo Testamento, creyéndole al Hijo de Dios, a Jesucristo, creyendo y obedeciendo sus mandamientos, se salva. Como les decía el otro día, nos estamos preparando para ir al cielo, ¿ya? ¿Quién no quiere prepararse para ir al cielo? Los que no quieren prepararse, pues no se preparan. Pero los que se quieren preparar, vienen para preparar, leen las Escrituras también, para ir al cielo, porque nos estamos preparando para ir al cielo, ¿ya? De manera que esa es la idea y que debe estar en la mente de cada individuo, de todos los cristianos. Estudiamos, nos preparamos para ir al cielo. No es en vano el tiempo. Como alguien va a decir, no, pero qué mal tiempo. No es en vano el tiempo. Tiempo es un tiempo valioso, porque poco todavía lo que podemos reunirnos para estudiar la palabra de Dios, 1 o 2 días a la semana, un día es sábado y el domingo solamente para llevar a cabo el culto de adoración a Dios, nada más. Y los demás días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos 5 días tienen para hacer las faenas del día, el individuo. Y solo 2 días le damos nosotros como Iglesia de Cristo aquí, 2 días para el Señor. O sea, como iglesia. De hecho, pues que el individuo también debe leer a la casa, llenarse de conocimiento, aprender a leer en las Escrituras. Ya. Ahí vamos a quedar entonces, hermanos. Gracias.